Jesus lived on earth 33 years. Jesús vivió aquí en la tierra por 33 años. He had come from the Father. Él había venido del Padre. He was God. Él era Dios. But he also took upon himself the form of a man. Pero también tomó la forma de hombre aquí en la tierra. And you remember that he had no sin in his Y body. ustedes se acuerdan que Jesús no tuvo pecado en su vida. Because one day he was going to be God's lamb Porque un día Él iba a ser el Cordero de Dios, who would pay for sin quien iba a pagar por el pecado, in his own body. usando su propio cuerpo. The time came. Llegó el momento de entregarse. He had been saying to his disciples, my hour has not yet come. Él había dicho a sus discípulos que mi hora todavía no ha llegado. But one day Pero un día he had come apart with his disciples Él se apartó con sus discípulos in a place that was called Caesarea Philippi. en un lugar que se llama Cesarea de Filipos. One of my favorite spots in Israel. Uno de los lugares favoritos míos cuando voy para Israel, Cesarea de Filipos. Is that very spot. Ese lugar allí. I have taught sessions in the first seminar. Yo he enseñado el taller de oración allí en ese lugar de Cesarea de Filipos. And at one point Jesus said to the disciples, Y en un momento Jesús le dijo a sus discípulos, I want to know something. quiero conocer algo. Whom do men say that I, the Son of Man, am? ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? And some said, Y algunos le Elijah, respondieron, tú eres como Elías. because he had a strong message. Porque like tenía Elijah. un mensaje fuerte como de Elías. He could go in the temple Él entraba al templo and take a whip, y llevaba un látigo, drive out the money changers. látigo, y sacaba a los vendedores y cambistas del templo. No, he's like Jeremiah, Otros discípulos dijeron, no, eres como Jeremías. the weeping prophet, Él llora mucho, el profeta que llora, or one of the prophets. o uno de esos profetas. And then Jesus said to them, Y Jesús le dijo a ellos, well, who do you say that I am? ¿quién dices tú? And ¿Quién Peter soy said, yo? Y Pedro dijo, You're the Christ. tú eres el Cristo, You're the Messiah. tú eres el Mesías, The anointed one. el ungido de Dios, You're the Lord. tú eres el Señor. And that was the turning point. Y ese fue en ese momento que cambió el ministerio de los discípulos. Jesus said, Jesús les dijo, my hour has come. mi hora ha llegado. One of the things that is noteworthy, Y uno de los puntos importantes para destacar, they were going to travel down to Jerusalem. ellos iban a viajar hacia Jerusalén. And Jesus knew full well what was going to happen. Y Jesús ya sabía lo que iba a venir en la ciudad de Jerusalén. So he carefully prepared these disciples. Entonces Él vino preparando cuidadosamente a estos discípulos en esta última jornada. I will be arrested. Ellos me van a arrestar, I will be abused. yo voy a ser abusado y torturado, And I will go to the cross. y yo I'll be iré crucified. a la cruz y seré crucificado. And it's going to be hard for you. Y va a ser difícil para ustedes los discípulos. But then Pero en ese momento, I'm going to die. después voy a morir, But I'm going to live again. pero viviré And nuevamente. surely enough, Y así fue. at 9 o'clock A las 9 de la mañana, on Friday morning, el viernes en la noche, viernes en la mañana, si estuviera presente at a place allí, called en un Golgotha, lugar que se llama Gólgota, the place of the skull. el lugar de la calavera, If you went in that, calavera. if you went there today Si fueras hoy a ese lugar and you looked at a little hill, y miraras esa pequeña loma, rock, como piedra, como de that piedra, you can see eye socket puedes ver como que and the nose bridge, la parte de los ojos, la parte de la nariz, It looks just dentro like a de la skull. piedra, pareciera una calavera. and at 9 o'clock Y a las 9 de la mañana, with a thief on one side, con un ladrón de thief un on lado y el otro ladrón a su otro lado, Jesus was Jesús crucified. fue crucificado. At noon, Al mediodía it got dark. se oscureció At 3 o'clock, y a las 3 de la tarde
Jesus said, Jesús dijo with a loud voice. con una voz bien fuerte. Now, actually, he shouldn't have been able to use a loud voice Él no debería haber usado una voz fuerte a esa hora, because his body was abused. porque su cuerpo fue torturado. Isaiah stood at the foot of the cross. John, Isaiah did. Isaías. In Isaiah 53. En Isaías 53 vemos la descripción de la cruz. And he said, Y dijo así, in the very latter part of chapter 53, al final del capítulo 53, he would be abused where it was difficult even Él to será tan know. abusado y torturado que no vas a poder reconocerlo. He shed his blood, Derramó su sangre, not for his sins. no por sus pecados, He didn't have any, porque Él no tuvo pecado, but for our sins. pero por los pecados de la humanidad. On the third Y day, el tercer día, when they went to the tomb, cuando fueron a la tumba, it was empty. estaba vacío. The stone had been rolled away. Habían quitado la piedra bien grande. For the next 40 Y days, por 40 días, Jesus stayed on earth Jesús estuvo aquí en la tierra, in his resurrected body. en su cuerpo resucitado, He had numerous appearances. y apareció varias veces. The first Sunday night, En el primer domingo de la noche, the disciples gathered in an upper room. los discípulos se reunían en el aposento alto They had the door locked. y tenían la puerta cerrada, They were frightened. tenían miedo, And all of a sudden, y de repente there was Jesus apareció Jesús standing in their midst en medio de ellos, with the nail prints in his hand. con las cicatrices en sus manos. Thomas wasn't present. Tomás no estaba presente. 1 week later, Y una semana on después, Sunday night, el domingo en la noche, they met again. se reunieron nuevamente And this time, y esta vez Thomas was present. Tomás estaba presente. When they told Thomas Y cuando le dijeron a Tomás that Jesus was alive, que Jesús estaba vivo, Thomas said, Tomás dijo, unless I see the si nail, no veo la cicatriz en sus manos, I don't know if he's alive. no lo creo. And he was alive. Y él estaba vivo. And Thomas said, my Lord. Y Tomás lo vio y dijo, mi Señor, mi Señor. 40 days. 40 días. That's an important number. Un número importante para ustedes conocer y saber. Jesus was crucified Jesús over fue Passover. crucificado durante la Pascua. He was buried. Fue enterrado. He rose again. Resucitó de nuevo. And in the future, Y en el futuro, 50 days later, 50 días después, there was going to be another celebration iba a haber otra celebración. called Pentecost. ¿Cómo se llama esa celebración 50 días después de la Pascua? El día de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. 40 days. 40. Jesus was on the Mount of Olives Jesús estuvo en el monte Olivos with disciples. con sus discípulos. And he said something that is maybe the most important thing for Christians. Y dijo algo importante para nosotros los cristianos. It's Acts 1:8. Hechos 1:8 fue lo que le dijo Now, Jesús a los If discípulos. you're taking notes, Si están tomando apuntes en su boletín, you can say Acts 1:8. anoten allí Hechos 1:8. That is really, I think, Creo yo, the most important verse for es Christians el versículo más importante para los cristianos and for the church. y para toda la iglesia. He said, Él dijo, I want you to be witnesses. quiero que ustedes sean testigos. I want you to witness here in Jerusalem. Quiero que ustedes testifiquen aquí en Jerusalén. Now there's a place Hay un lugar you don't like to go. que a ustedes no les gusta ir, Samaria. a Samaria. Half Jews, O sea, ellos son medio judíos half y Gentiles. medio gentiles. And he said, I want you to go to Y él dijo, Samaria. yo quiero que ustedes los judíos váyanse a Samaria también. And then he said, Y dijo así, I want you to go everywhere. quiero que ustedes vayan a todos los rincones de la tierra. Speak to everyone Y háblenle a todos los que están vivos the gospel. el evangelio.
What is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? In 1 Corinthians 15, 1 through 4, En 1 Corintios 15, 1 al 4 dice, it says that the gospel el Evangelio es, is the good news. son las buenas nuevas. What good news? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Of the death, De la muerte, the burial, del entierro and the resurrection. y de la resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. And then he said something. Y después dijo esto, And that's what I want to speak about this y morning. de esto quiero hablar esta mañana. He said, Él dijo así, I want you to go, quiero que vayan, be witnesses. sean mis testigos. But then he said, Pero digo así, don't even think about no piensan en hacerlo it until the Holy Spirit. hasta que no venga el Espíritu Santo. Because in order to do this, Porque para ir y testificar, you must have power. tienen que tener poder You en must sus be vidas. empowered Tienen que estar lleno del poder del Espíritu by the Santo. Holy Spirit. He said, Él dijo, Jesús, you go back to Jerusalem regresen a Jerusalén and you wait. y esperen hasta que yo les diga. Then he went home to heaven. Y él subió hacia los cielos There he goes. y se fue. Now just a little thought. Solo un pensamiento para darles. Some angels appeared Aparecieron algunos ángeles en ese and momento said, y dijeron así, why are you standing gazing into ¿por heaven? qué están parados mirando hacia los cielos? Because this same Jesus, Porque es el same mismo Lord, Jesús, este mismo will Señor, one day un día come out of the cloud. regresará en las nubes He's coming again. y Él va a regresar. But you and I Pero tú y yo don't know when that'll be. no sabemos cuándo va a ser eso. Only the Father knows. Solo el Padre lo sabe, el día y la hora. And so Jesus had already told them, Y Jesús ya le había dicho, be ready, estén listos, be watching, estén atentos be working, y estén trabajando. occupied like us. Ocúpense hasta que yo venga. And the actual meaning of that Y el significado de ocúpense hasta que yo regrese is do business es haga el negocio de Dios. for Jesus. Haga el negocio de Dios Here we go. hasta que Él regrese. 10 days later, Pasaron 10 días después de esa aparición, o de esa aparición, Pentecost came. y llegó el día de The Pentecostés. word Pentecost ¿Qué means significa la palabra Pentecostés? 50. Sí, la palabra Pente significa Always 50. 50 days after Siempre 50 días después de la Pascua Passover came Pentecost. venía la fiesta de Pentecostés. They were praying, Estuvieron orando they were in one accord. y estuvieron en el mismo sentir There were en su 120 tiempo of them. de oración. Habían 120 discípulos allí en el aposento The alto. disciples, Eran todos discípulos, except Judas. excepto Judas. The women, Las mujeres, mother of Jesus, madre de Jesús, they were present. todos estaban presentes allí. Jesus was on earth 40 days. Jesús estuvo aquí en la tierra por ¿cuántos días? 40 días. He ascended. Ascendió. And 10 days Y later 10 días después de la ascensión came Pentecost. vino el día de Pentecostés. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo came. se derramó en las vidas de This was los not discípulos. new Esto no era nuevo information. en la información de los discípulos. Because 800 years Porque before, 800 años antes de ese día, a prophet, un profeta, Joel, Joel, said, dijo así: one day the Holy un Spirit is día coming. vendrá el Espíritu Santo, And when he comes, y cuando Él venga, he'll be available for all. Él va a estar disponible para toda carne. That wasn't true in the Old Testament. Eso no era verdad en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, En el Antiguo the Testamento, Holy Spirit lived in heaven. el Espíritu Santo habitaba en el cielo. His residence was heaven. Él vivía en el cielo en el Antiguo Testamento.
And sometimes he came down to earth Y a veces venía aquí a la tierra, de vez en on cuando, special assignment solamente para cumplir con una misión, to give the enablement para capacitar, for work to be done. para que haya la obra de Dios aquí en la tierra. He came upon Samson. Y él vino sobre la vida de Sansón. Samson had great power. Sansón tenía gran poder aquí en la Great tierra, strength. gran fuerza. He came on the prophets. Y él vino sobre los profetas aquí en la tierra. He came on David. Y él vino sobre la vida de David también. But he didn't come into them. Pero él no les entró, no los selló. He came alongside. Él venía y los acompañaba para cumplir las obras de Dios aquí en la tierra. And he wasn't permanent. Y el Espíritu Santo no fue permanente aquí en la vida de los One day creyentes. Samson lost his strength. Un día Sansón perdió esa fuerza. He didn't realize Y él no sabía the Holy Spirit was not que el there. Espíritu Santo ya no habitaba más con él. In Psalm 51:11, En Salmo 51:11, David had sinned. ¿qué pasó con David? Había pecado. And we're all capable of sinning. Cada uno de nosotros en este salón tenemos el potencial de The pecar. Word of God Y says, la palabra de Dios dice, if you think you're standing, si piensas que está de pie, you better be careful. tenga cuidado para que no You caiga. could be tripped up. Para que no caiga. David said, ¿Qué dijo David en Salmo don't 51:11? take the Holy Spirit. No quite de mí tu Santo Espíritu. Then Joel came, Vino el profeta Joel, 800 years before Jesus. 800 años antes de la llegada de Jesús. And he said, Y él profetizó, one day the vendrá Holy un Spirit's día coming. cuando viene el Espíritu Santo. And when he does, Y cuando viene, he'll be available él va a estar disponible para for all flesh. toda carne. And Jesus had already told Y us. Jesús ya se lo había dicho a sus discípulos. Jesus said, Jesús dijo, when the Holy Spirit cuando comes, venga el Espíritu Santo, he'll be in you. él va a estar dentro de ti. Now here's what I want to tell you. Y este es lo que te quiero dar como un principio, hermanos. I want to tell you something interesting. Quiero decirles algo importante e interesante, perdón. When you become a Christian, Cuando ustedes se convirtieron al cristianismo, you're indwelt with the Holy Spirit. tú en ese momento, has recibido la llenura del Espíritu Santo. In fact, that's what the new birth is. Y eso es lo que es el nuevo nacimiento de The cristiano. reason you need a new birth La razón por qué necesitamos un nuevo nacimiento is because of Adam's sin in the Garden of es Eden. por causa del pecado de Adán en el jardín. Adam sinned, Adán pecó and his spirit died to y God. su espíritu murió hacia Dios. You are spirit, Y nosotros soul, and somos body. ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. And spirit is where the control Y is espíritu es donde está la silla de control. for everybody. Donde está la silla de control. And what happened was, Y lo que pasó es, when Adam sinned, cuando vino al Espíritu his Santo, spirit died el to God. espíritu murió hacia Dios. Jesus spoke to Nicodemus Jesús le habló a Nicodemos and said, y le dijo, you've got to be born again. tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemos. Presten atención, hermanos, no pierdan su atención. Esta es una distracción que no es Be permitida. born again. Escuchen bien, hermanos, presten atención. ¿Cómo es posible que alguien pueda nacer de I'm nuevo? speaking Yo le estoy hablando of a spiritual birth, sobre un nacimiento espiritual, not physical. no algo físico. And one day you heard the Y gospel, un día ustedes oyeron el Evangelio and you trusted y Jesus. ustedes confiaron en Jesús. The word believe means trust. ¿Qué significa la palabra confiar? Significa creer en Él. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo came to live in you. vino a habitar dentro de ti en ese segundo de tu He creencia. also ¿Qué tal? ¿Qué más? placed you into the body of Te Christ. colocó dentro del cuerpo de Cristo. Paul said to the church in Corinth, Pablo le dijo a la iglesia en Corintio, sorry, not Corinth, where you said that it's Ephesians. a la Sorry, iglesia en Ephesians, Efesios, the 5th chapter.
En el libro de Efesios capítulo 5, Pablo le dijo a la iglesia en versículo 18 that the will of God que la voluntad de Dios is for His followers es que sus seguidores to be sean Spirit-filled. llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Ustedes recibieron ese Espíritu The moment you came, el momento que confiaron en you Jesús. received all the Holy Ustedes Spirit. recibieron todo del Espíritu Santo que van a recibir en tu vida espiritual. God doesn't give the Holy Spirit. Dios no lo va dando en in cuotas. installment plan. No lo va dando en cuotas de apartados y He's diferentes. in you. El Espíritu Santo habita en ti. But just because He's resident Pero aunque el Espíritu Santo es does residente de tu not vida, make Him the president. no significa que Él es el presidente de tu vida. Most Christians, La mayoría de los maybe cristianos, 95 out of 100, puede ser de si hay 100 cristianos, 95 self is tienen the el yo en la silla de Not the control Holy Spirit. y no el Espíritu Santo. In Acts 2, En Hechos capítulo the 2, Holy Spirit el Espíritu Santo indwelt habitó those 120. dentro de los 120 discípulos en el aposento alto And He also filled them. y también los llenó. But now, what does that mean? ¿Qué significa eso para nosotros hoy en día? You have to turn to Ephesians 5:18 to learn that. Para entender esto tienen que entender Efesios 5:18. The will of God is for each of us to Hermanos, be filled. ¿cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los hermanos y hermanas hoy en día? But it doesn't Que mean seamos llenos more. del Espíritu Santo. Pero eso no significa obtener más del Espíritu The Santo. analogy is ¿Cuál es la analogía o el ejemplo de Efesios 5:18? a drunk Un person. borracho. Do you want to know what spirit-filled ¿Quieren is? entender el significado de ser lleno del Espíritu Santo? Look at a drunk. Miren a un borracho. When he gets drunk, Cuando él se emborracha, his walk changes. su manera de caminar cambia. His talk changes. Su manera de hablar And there's a cambia. reason for this. ¿Por qué, hermanos? He is under the influence Porque él está bajo la influencia del of alcohol, the drink that's in him. lo que está dentro de él. So the issue ¿Cuál es el punto aquí? is spirit control. Ser controlado por el Espíritu Santo. What is spirit-filled? ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo, queridos hermanos? It's spirit Ser control. controlado por el Espíritu Santo. You'll never be the person God wants you to be as a Christian. Tú nunca vas a ser la persona que Dios desea que tú seas As como cristiano, long as self is in. mientras que el yo está controlando tu vida. And you have a choice. Y tienen hoy una decisión para tomar. Your choice will determine Y tu decisión determina your life. su vida aquí en la Your tierra. choice is Su decisión es to surrender to the Holy de Spirit. rendirse al Espíritu Santo. But I heard enough this morning Ya to escuché realize suficiente hoy de entender that you understand something. que ya ustedes entienden este principio. That as long as you have unconfessed Que sin, mientras que todavía no hemos confesado nuestros pecados, siendo cristianos, you're never going to be controlled by the Holy Spirit. tú y yo nunca vamos a ser controlados por el Espíritu You Santo. won't get into the Word of Y God. tú no vas a estudiar la palabra de You won't Dios. share your Y tú faith. no vas a compartir tu fe con otros. You've got to be clean. Que tenemos que ser, hermanos, esta mañana limpios delante de Dios. ¿Cómo podemos ser limpios delante del Señor? First, ask the Primeramente, Holy Spirit pide que el Espíritu Santo to show you any sin. in you. muéstrate que hay pecado en mi vida. And God knows what you've done. Dios sabe lo que tú has hecho o cometido. Dealt with. Si tú no has confrontado ese pecado en tu vida. When you know there is a sin, Cuando tú reconoces que hay un pecado en tu vida, it's called conviction. eso se llama convicción. But after you're convicted, Pero después de la convicción, you've got to make a decision. tienes que tomar una decisión en tu mente to change your mind. para yo cambiar de mente. That you don't want to live Que like yo no quiero vivir más con ese pecado en mi vida. Now, what did you do? ¿Qué lo que hicieron? You asked God to show you. Pidieron que el Señor te muestre cualquier pecado en tu vida And personal. when He shows you your Y cuando sin, Él te muestre ese pecado, no one else may know. más nadie puede conocer ese But pecado. God knows.
pero Dios lo sabe. then you change your mind. Y cambiamos de mente sobre ese pecado. I don't want to do this. No quiero hacer esto más, Señor. But then you must confess Y después tenemos que confesarlo al Señor. to God. Confesar al Señor And directamente. you have to do it specifically. Y tenemos que hacerlo Not específicamente. forgive me of all of my No sins, digan así, Señor, perdóname por todos mis pecados, but the specifics. pero perdóname por mi pecado que he cometido. And the moment you Y el confess momento your que sin, tú lo confiesas delante del according Señor, to 1 John 1:9, según 1 de Juan 1:9, you're forgiven. serán limpios y perdonados por And tus you're pecados. cleansed. Y serán limpios And delante del God will put Señor. it behind his Y back. Dios lo va a colocar, tu pecado lo va a colocar detrás de su Now, espalda. your mind isn't born Su again. mente no es nacido de nuevo. So therefore, Entonces, Satan will bring these things Satanás up. quiere recordarte a ti sobre tus pecados. But Pero God has put it behind you. Dios lo ha colocado detrás de su espalda. And if you said to God, Y si tú le dices a Dios, I did it again, Señor, lo cometí de nuevo, el pecado, he would have to say, ¿qué es lo que va a decir, Señor? what did you do? ¿Qué fue lo que hiciste? Because when you confess to God, Porque cuando lo confiesas a Dios, it's gone ya Dios no lo ve más. from God's mind. Ya Dios no lo ve más. You may say, you don't know what I did. Puede ser que tú digas esta mañana, no sabe lo que yo he hecho en mi vida. It doesn't matter. No importa lo que has hecho. God is ready to Dios forgive. está listo para perdonarte. First, be sure you are a Christian. Primeramente, tienen que estar seguros que son cristianos esta mañana. Now here's the test. Aquí está la prueba, hermanos, para ver si son cristianos o no. Mire escuche la pregunta. Where were you when you trusted Jesus ¿En qué lugar físicamente estuviste tú as your Savior? cuando confiaste en Jesús como tu You see, Salvador? the word believe ¿Qué significa la palabra creer? is the word trust. Significa la palabra confiar. You put your faith in Cuando tú Jesus. colocaste tu confianza en Jesús, Where were you? ¿en qué lugar físicamente estuvieron cuando confiaron en Jesús como Salvador? If you don't know where you were, Si no reconocen o saben el lugar físicamente, you need to be saved today. es posible que necesitan ser salvos hoy, aquí, en este salón. There is a Roman Catholic influence in Venezuela Hay una influencia de la Iglesia Católica Romana where aquí en Venezuela, many people have heard donde about Jesus, muchas personas han escuchado sobre Jesús and they will tell you, y ellos te dirán, "Oh, I've always loved ¿saben? Jesus." Yo siempre he amado a Jesús. Our little great-granddaughter's name is Maggie, Tengo una bisnieta, ella se llama Maggie. and Maggie told me when she was 5 years Y old, Maggie con 5 años de edad me comentó, "Granddaddy, abuelito, I love Jesus," yo amo a Jesús. and she meant it. Y ella lo decía con certeza. She loved Jesus. Ella amaba a Jesús. 3 years later, she 3 años said, después me dijo, "Granddaddy, abuelito, I want to trust Jesus as my Savior. ahora quiero confiar en Jesús como mi I want Salvador. Him to come into my heart." Y yo quiero que Él entre en mi corazón. And we sat down, Y nos sentamos and I've written a little booklet called, y yo he escrito un librito que se llama "Hey, Epa, I'm saved." soy salvo. And I use the happy face Y tengo una cara feliz. ¿Sabe cuál es, no? in the lessons. Y voy usando esa cara feliz durante todas las lecciones. And that morning, Y esa mañana, Maggie asked Jesus Maggie, mi bisnieta, recibió a Jesús to save her. y pidió que Jesús la salvara. You could see it on her face. Y lo puede ver en su rostro. Where were you? ¿En qué lugar físicamente estuvieron ustedes cuando recibieron a Jesús como tu Salvador? If I were you, Si yo fueras tú and you don't know where y you no were when you sabes, were no te saved, recuerdas el lugar físicamente donde estabas cuando recibiste a Jesús como I Salvador, would deal with this right now. yo hoy iría a aceptar a Jesús como Salvador. And then at midnight, Y a medianoche, someone said, si alguien te dice en la medianoche, "Are you a Christian?" ¿eres cristiano? You can say, Y "Yes, tú le puedes decir, sí, I know where I was." yo sé en qué lugar yo estaba cuando recibí a Jesús como Salvador.
You actually may love Jesus, Puede ser que amen a Jesús, but you're not saved. pero puede ser, Trust Him. pero no son as your salvos Savior. hasta que no confíen en Él como tu Salvador. And I'm going to ask you Y en este today, momento voy a pedirles, if you don't know where you were, si no conocen el lugar donde estaban, trust Jesus, confíen en Él hoy and then let us know. y déjanos saber. I've trusted Jesus. Yo he confiado en Jesús como mi Salvador. I offended a young lady in Alaska Yo estuve dando el taller de oración en Alaska y ofendí a una joven. at Trappers Creek. La ciudad se llamaba Trappers Creek. She was a college athlete. Ella era una atleta universitaria. She had witnessed to her coach Ella había testificado a su entrenador and won him to Jesus. y lo ganó a Cristo. But when I said, Pero cuando yo dije, you may say, puede ser que tú I've digas, always loved Jesus. yo siempre he amado a Jesús en mi corazón. And one day out in eternity, Y un día en la eternidad, Jesus will look at you. Jesús te va a ver y te va a mirar y te va a decir, He'll look you over. y te va a mirar de arriba hacia He'll abajo say, y te va a decir, depart from me. apártate de mí, I never knew you. porque nunca te conocí. And then quickly the persons will say, Lord, Y ellos van a decir, Señor, Wait a un momento, didn't I win my coach to the Lord? pero yo no gané mi entrenador a Cristo para ti en la universidad. He'll say, Y Él te va a decir, I never knew yo you. nunca te conocí. It's a joy to be back in Venezuela. Es un gozo para mí estar aquí nuevamente en Venezuela. Sue and I first came to Susana y yo nos acercamos aquí a Venezuela la primera vez in 1992. en 1982. And I see great moving of God that I didn't see in Y 1992. he visto un gran mover de Dios que no he visto desde 1992. If you said you were a Christian Si, in si tú 1992, dijeras que tú eras un cristiano en 1992, you would be in trouble. tú estarías en la minoría. One person told me, Una persona up me in the dijo, mountains in that camp, en las montañas allá en un lugar, no me acuerdo el lugar, my family came to Christ, mi familia vino a Cristo and we were the only Christians y éramos los únicos cristianos in our town. en nuestro pueblo. And the people decided, Y las personas decidieron, because the religious leaders porque los líderes religiosos dijeron así, that you've got to leave this town. tú tienes que salirse del pueblo, But look at you now, pero mírate ahora cómo estás. free. Son libres. Hoy en día ustedes, esta generación, libres para predicar el Evangelio. How wonderful. Qué maravilloso escuchar eso. Would you bury your heads? Vamos a cerrar nuestros ojos, agachar nuestras cabezas. If you and I were talking personally, Si estuviéramos hablando a solas, just the two of us, solamente nosotros dos, and I told you y something, yo te dijera algo, I told you that I came to Christ yo te in dijera a que tent. yo vine y acepté a Cristo cuando estaba debajo de una tienda. Could you tell me where you were? ¿Me pudieras decir en qué lugar estuvieron ustedes cuando recibieron a Jesús como Salvador? If you could tell me, raise your Si hand. ustedes conocen el lugar donde estuvieron al recibir a Jesús como Salvador, solamente ustedes levanten sus manos, que I yo, know where I was diciendo when con I la mano, trusted Jesus. yo conozco el lugar donde estaba cuando recibí a Jesús. Levanten sus manos Thank God for your salvation. y dale las gracias a Dios por tu salvación. Amén. Gracias. Now put your hands Ahora up. bajen sus manos todos los que saben, conocen el lugar. If you're here Si están aquí and you don't know where you y were, tú no conoces el lugar físicamente donde estabas, now put your hands down. bajen todas las manos, por favor. If you don't know where you were, Si no when you saben trusted el Jesus, lugar donde estaba cuando recibiste a Jesús como Salvador, and on November the 2nd, y el 2 de noviembre 2014, 2014, in the Grace Community, aquí en esta iglesia de la Comunidad de Gracia, you are willing to trust tú Jesus. estás dispuesto a recibir a Jesús como tu Salvador. Ask Jesus Pide que Él entre en tu corazón to forgive you of your sin. para que te perdone por tus pecados, por el pecado de no creer en Él. And you know what will happen? ¿Y sabes lo que Él hará?
if you believe in your heart Si tú crees en tu corazón that God raised que Jesus Dios from the dead, levantó a Jesús de la muerte and if you're willing to confess y Him estás dispuesto a creer, as confesar your Lord, como tu Señor, He'll save you. Él te salvará en el día And you will be a little baby in y Christ. tú vas a ser un nuevo bebé en Cristo. You'll have to grow, Vas a tener que madurar y crecer, but your name will be pero written in tu the nombre Lamb's Book estaría of Life. escrito en el libro de la vida. The Holy Spirit will be in Y you. el Espíritu Santo entrará en tu corazón. The Holy Spirit will put you Y el in the body of Espíritu Santo Christ. te colocará dentro del cuerpo de The Cristo. Holy Spirit will Y el give you a Espíritu gift Santo te va a dar dones espirituales para que tú lo puedas usar dentro del cuerpo de Cristo para que edifique a la iglesia and you'll be local. on your road to Y heaven. tú estarás en camino hacia el cielo. Every head bowed. Todas las cabezas agachadas y los ojos cerrados. If you Si tú will trust Jesus right now as your quieres Savior, confiar en Jesús como tu Salvador en este momento, put your hand up. levante sus manos en este momento. I'm coming to Jesus. Gracias, Señor Jesús. Me estoy acercando a Jesús. God sees these hands. Dios ve a esas Put them manos. high now. So Levántalo bien alto para yo verlo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas manos. Gloria a Dios. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Father. Thank Gracias, you, Padre. Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. I remember Me acuerdo, when I was almost 13 years old, casi cumpliendo los 13 años de edad, hearing this gospel escuchando este evangelio and trusting y Jesus. confiando en Jesús como mi Salvador. And here we have new brothers and Y sisters. aquí tenemos nuevos hermanos y hermanas Trust in Jesus. que han confiado en Jesús como tu Salvador. Father, we're in the same family now. Estamos ahora todos en la misma I'm familia. so glad Estoy tan gozoso I'm in the family. que estoy en la familia de Dios. I know the devil doesn't like Y it. sé que el diablo no le gusta este mensaje. And the devil will say, Y el diablo dirá, you don't really think you're saved. tú no crees que tú eres salvo. You've got to work. Tú tienes que trabajar para esa You've got to salvación. do good Tú deeds. tienes que hacer buenas obras. But that's not what the Lord Y said. esto no fue lo que dijo el Señor. El Señor dijo, Believe cree and trust Him, y confía en Él and you're saved. y serás salvo. Father, I thank you Padre, for 1 Corinthians 4:4. Gracias por 1 Corintios 4:4. 1 de Juan 4:4. Greater is He who is in you than the one who's in the 1 world. de Juan 4:4. Mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. El Espíritu Santo ha venido a nuestras And vidas He's stronger y Él es más fuerte than Satan. que Satanás. Ephesians 4:27. Efesios 4:27 dice, The devil doesn't have a place to stand el diablo no tiene lugar, terreno en la vida del unless the cristiano. Christian gives him. A no ser si el cristiano le ha cedido ese terreno a Satanás. One of our problems is ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos como many cristianos? Christians Muchos cristianos have given him a place to stand. le han dado terreno y lugar en sus vidas. And then you say Y dice in así, James 4:7, en Santiago 4:7, submit yourself to God sujétese a Dios and resist the y devil. resiste al diablo He'll flee from you. y él huirá de vosotros. What is submission? ¿Qué es la Dealing sujeción? with our sins, Confesando nuestros pecados, yielding ourselves afresh to Him, rindiéndonos nuevamente al Espíritu Santo and then surrendering. y entregando nuestras vidas a Dios. Father, as Adam closes the service, Padre, mientras que Adán cierra el culto, guide his mind, guía sus mentes, his words, sus palabras, and he'll know what to say. y él sabrá qué decir. Father, I'd like for my brothers and sisters Quiero que mis hermanos y hermanas, who've come into the family los today, que han recibido esta familia, que han recibido a Cristo como Salvador, to know we love them. sepan que los amamos. May never meet again in this world, Puede ser que nunca más lo veremos aquí en la tierra, but on the streets of glory, pero en esas calles de gloria we'll meet again. nos encontraremos nuevamente, Praising the Lamb alabando y adorando al Cordero that was slain. que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Hallelujah. Aleluya. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.